utilizar la línea de resultados de COVID-19. Su llamada es importante para nosotros. Debido al aumento de las pruebas de COVID-19 en todo el estado, estamos teniendo volúmenes de llamadas extremadamente altas. Gracias por su paciencia. El estado de la Florida se ha convertido en el centro mundial de la pandemia. Desde su reapertura hasta el día de hoy, se han incrementado los casos de manera acelerada, hasta llegar a la cifra récord de más de 10.000 casos por día. La curva ascendente de los casos en Miami es comparable a las cifras registradas en Wuhan cuando empezó la pandemia. Miami is now the epicenter of the pandemic. What we were seeing in Wuhan 6 months ago, 5 months ago, now we are there. So we really need your help. Primero fue la ciudad de Wuhan, luego algunos países de Europa, después fue la ciudad de Nueva York. Ahora, los ojos del mundo están puestos en el estado de la Florida, que ha superado los 300.000 casos desde que comenzó la pandemia. En este video te vamos a mostrar el porqué de esta situación. Que salga la combi. Nos encontramos en el Convention Center de Miami Beach y este es precisamente uno de los lugares más importantes de la ciudad donde se realizan las pruebas de COVID y de anticuerpos. Diariamente cientos de personas acuden a estos lugares y gente, para que sepan, estas pruebas son completamente gratuitas y no es necesario presentar síntomas de la enfermedad para poder hacértelas. Y de hecho esta semana se ha autorizado a este local a hacer pruebas de COVID a niños mayores de 5 años. Así es, gente, así como Eva les mencionó, este es uno de los puntos más importantes para hacerse las pruebas del COVID-19. Lo que podemos observar, por ejemplo, es que no están las líneas tan largas como hace unas semanas. Sin embargo, según los médicos del hospital más importante de esta ciudad, que es el Jackson Memorial, afirman que el pico estaría por venir la próxima semana y que sería dramático. Muy bien, pero la pregunta que nos hacemos todos es cómo la Florida llegó a este punto. Seguramente todos tenemos nuestra propia opinión, pero esta situación fue advertida por el principal consejero médico de Donald Trump, Anthony Fauci, quien dijo que al reabrirse la economía los rebrotes serían mucho peor. Esto debido a que al reabrirse la economía se llenaron las playas, los restaurantes, muchas reuniones sin guardar la distancia, pero sobre todo la irresponsabilidad de muchísimas personas al no usar la mascarilla. Physical distancing is the most important, but practically when you're living your life and trying to open up the country, you are going to come into contact with people. And for that reason, we know that masks are really important and we should be using them, everyone. Miren, gente, dato adicional, el centro de pruebas que queda en el Convention Center está nada más y nada menos que a 2 cuadras de la famosísima Lincoln Road, más o menos para que tengan una idea dónde es que está ubicado. Oigan, gente, aquí les va un dato porque sabemos que ustedes son unos enfermos de los datos. El porcentaje de pruebas que dan positivo diariamente en el estado de la Florida es nada más y nada menos que del 25%. Realmente esto es muy alarmante. No sabemos hasta qué punto vamos a llegar, que las recomendaciones de los expertos de la salud dicen que la única solución, que regresemos a la situación que estábamos en marzo, que es de un lockdown prácticamente entero. Yes, I would love to order a lockdown. However, we're trying to prevent that because we understand how important is the economy. And not just the economy to make money, it's people who really need money to pay their day-to-day bills. Gente, lo que ustedes pueden ver atrás mío es una de estas postas móviles que hay alrededor de todo Miami, donde todos se pueden venir a hacer la prueba del COVID-19. Les vamos a dar un pequeño dato sobre esos que nos han preguntado muchísimo durante estas semanas. Los turistas, ¿se pueden hacer la prueba del COVID? Cualquier persona puede venir a hacerse la prueba. Lo único que tienen que hacer es venir, acercarse y te van a pedir solamente tus datos y el resultado te lo van a mandar de 3 a 5 días a través del número telefónico que tú les des. Y Eva les va a explicar exactamente cómo es el procedimiento. Lo primero que van a hacer es una fila donde les van a dar un papel como este, donde van a llenar sus datos. Luego los van a mandar a hacer una segunda fila donde van a esperar el momento para que puedan hacerse su prueba. La prueba demora solamente 10 segundos y luego los resultados serán enviados a través de mensaje de texto o llamada telefónica de 3 a 5 días hábiles. Es verdad, gente, nosotros nos acabamos de hacer la prueba. No es tan dolorosa, es un poquito incómoda. Lo único que faltaría, gente, es que nos lleguen nuestros resultados. No pudimos grabarles exactamente el proceso cuando te hacen el examen y es porque obviamente está prohibido, no nos dejaron grabar por respeto a la intimidad de las personas y está perfecto y nos parece muy bien. Antes de continuar, se dan cuenta de este pequeño detalle. De este lado tienes un móvil para hacerte la prueba del COVID-19 y de este otro lado la entrada a la playa, a Miami Beach.
en donde no tienes la obligación de usar tu mascarilla. Gente, nos encontramos en el centro financiero de Miami, específicamente en Brickell. Aquí es donde se concentra la mayor cantidad de vida social de toda la ciudad. Para comprender un poco por qué es que Miami es una de las ciudades con más casos en todo el país, primero debemos entender el estilo de vida de los residentes de esta ciudad. Básicamente, las personas que viven en Miami les encanta hacer actividades al aire libre como correr, montar bicicleta y por supuesto ir a la playa. Pero también son personas que tienen una vida social muy activa, les encanta ir a restaurantes, bares y discotecas, pero sobre todo ir de shopping. Muy bien, gente, aquí les va un dato porque yo sé que ustedes son unos enfermos de los datos. A partir del 8 de julio se dio una ordenanza municipal. El alcalde de Miami decretó que todos los restaurantes del condado de Miami-Dade debían retroceder una fase. Es decir, quedó prohibida la atención al público dentro de los restaurantes. Solamente tienen permitidos atender nuevamente por pick-up y delivery. Sin embargo, les dio una alternativa. Les dio la posibilidad de que todos aquellos restaurantes que tuvieran mesas por fuera siguieran atendiendo con la debida distancia social. Cuando todo esto empezó, los expertos pronosticaban aproximadamente 2 millones de contagios aquí en Estados Unidos. Hasta la fecha, este país está cerca de llegar a los 4 millones de personas contagiadas. Es por eso que el alcalde de esta ciudad ha decidido tomar medidas más drásticas con respecto al manejo de la pandemia. Y es que recientemente se ha impuesto una multa de $100 a todas aquellas personas que no usen mascarilla en lugares públicos. Vemos a las personas que caminan o sin la mascarilla o con la mascarilla por debajo de la nariz, grupos de amigos que están deambulando sin ningún problema, conversando entre ellos sin tomar las debidas precauciones, y esa es una de las grandes razones por la cual la Florida está en esta situación. Otra de las situaciones que se están dando debido a este incremento que hay en el estado de la Florida, que tiendas importantes como la Apple Store es una de las que han tomado las medidas más drásticas. Como pueden ver, gente, está completamente cerrada y tiene un cartel en la puerta que dice: hasta el momento todas sus tiendas estarán cerradas hasta nuevo aviso, porque ellos quieren brindar un servicio excepcional. Para cualquier tipo de consulta o de compra, tienes que escanear aquí, digamos, a través de tu teléfono el código QR para que te lleve directamente a su tienda online. Fíjate, esto es algo muy interesante que nos hemos encontrado en el camino, y es la manera en que están atendiendo prácticamente todos los restaurantes ahora, como ya les habíamos comentado. En este caso, el Shake Shack es uno de los restaurantes más famosas y más conocidas en todo el país. Está trabajando a través solamente de su aplicación. No están dando servicio a la mesa, como ustedes ya lo saben. Lo único que están haciendo es atendiendo solamente para pick-up. Han armado todo este sector para que tú simplemente hagas tu orden a través de la aplicación, hagas tu fila y ellos mismos van a recoger, digamos, la orden, y aquí mismo la recoges. Mientras tanto, puedes esperar sentado aquí en estas banquitas. Miren, gente, con respecto a las medidas de seguridad que se están tomando dentro del transporte público, podemos notar, por ejemplo, no están cobrando la tarifa para que te movilices en el Metrorail. Es completamente gratis, justamente por todo lo que está sucediendo. Y en el piso, como ustedes pueden ver, también tienen las marcas para que mantengas el distanciamiento de los 6 pies. Miren, gente, cuando ingresan al tren, lo que nos podemos dar cuenta es que, por ejemplo, están señalizadas por cuáles puertas pueden ingresar y por cuáles puertas deben salir. Lo primero que vas a ver cuando entras al tren son las medidas de seguridad que debes tomar. Por ejemplo, debes mantener puesta la mascarilla durante todo el trayecto. Asimismo, ellos han puesto marcas en los asientos donde te dicen claramente dónde es que te puedes sentar. Y una vez de que bajamos del tren, podemos ver que están haciendo la debida desinfección. Así que es muy seguro usar el tren en estos tiempos si es que van a usar este servicio. Nos encontramos en Ocean Drive, una de las avenidas más populares de la ciudad de Miami. Aquí se encuentran muchos de los más famosos bares y restaurantes de la ciudad. Y justamente aquí, en el denominado Distrito del Entretenimiento de South Beach, se ha impuesto un toque de queda especial que empieza a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana, a diferencia del toque de queda del condado de Miami-Dade, que empieza a las 10 de la noche. Ok, gente, pero vamos a explicarles qué área comprende exactamente el Distrito del Entretenimiento. Exactamente son las avenidas de Ocean Drive, Washington Avenue y Collins Avenue, desde la 5 calle hasta la 15. Gente, incluso nos parece increíble ver restaurantes como este aquí en Ocean Drive, que aún teniendo la posibilidad de atender gente con las mesas aquí afuera, han decidido no hacerlo. En este caso pueden haber dos opciones: que haya recibido una multa de la ciudad porque ha tenido trabajadores que han presentado casos de COVID, o que simplemente han decidido
no abrir, ya que este tipo de restaurantes también están acostumbrados a atender a un volumen grande de personas y pues han decidido cerrar completamente, ya que las pérdidas serían muy grandes. Ok, gente, miren, esto es algo que les comentamos en Brickell y exactamente pasa lo mismo aquí en Ocean Drive. Obviamente no están respetando el uso de la mascarilla. Como podemos ver, la gente que está pasando al costado mío, ninguno está usando la debida protección y por lo tanto eso es una de las causas más importantes por la cual Miami es una de las ciudades con más contagios en toda la Florida. Gente, como pueden ver, hay restaurantes que están completamente cerrados, que no abren al público para nada, a diferencia de otros, como les hemos mostrado, que sí efectivamente están atendiendo solamente en las mesas que dan a la calle. Ustedes pueden ver, este restaurante está en funcionamiento perfectamente y faltan exactamente 1 hora y media para que comience el toque de queda. Sin embargo, hay una excepción a la regla. El alcalde ha determinado que los restaurantes de Ocean Drive pueden atender solamente deliveries pasando las 8 de la noche. Es la única forma de que pueden seguir trabajando. No sabemos hasta qué hora la gente estará aquí. Me imagino que a las 8 de la noche tendrán que todos estar en sus casitas. Gente, miren, esto es algo que nos llama muchísimo la atención y es nada más y nada menos que el famosísimo bar Mangos. Tiene un letrero en la puerta que dice que después de 29 años Mangos Tropical Café está cerrado hasta que este coronavirus, la pandemia del coronavirus, haya terminado. Es impresionante, este bar no ha cerrado en casi 30 años, gente. Sin embargo, esta situación lo ha obligado a cerrar sus puertas. Gente, nos encontramos exactamente en la 15 calle y es aquí donde se encuentra el cartel que nos indica que a partir de las 8 de la noche empieza el toque de queda en todo el distrito del entretenimiento. Falta poco menos de media hora, así que vamos a esperar para ver qué es lo que sucede cuando el toque de queda se hace efectivo. Desde este punto hasta el fondo, lo que ustedes pueden llegar a ver, todo tendría que entrar en toque de queda a las 8 en punto. Miren, por ejemplo, gente, ya faltan poquísimos minutos para que empiece el toque de queda. Ya las autoridades están empezando a decirle a la gente que se tiene que retirar y los restaurantes, por supuesto, que ya están empezando a cerrar. Son las 7:50 de la noche, faltan 10 minutos para empezar oficialmente el toque de queda y de hecho esta situación se presentó también en el mes de marzo, con un toque de queda similar que empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Lamentablemente esta medida no contribuyó mucho al desenvolvimiento de la pandemia, ya que los expertos en la salud coincidían en recomendar medidas mucho más severas como una cuarentena a nivel nacional. De hecho, el alcalde de Miami está considerando tomar esta medida como la única solución para revertir el número de contagios de Miami. Miren, gente, para que vean que no les mentimos, 7:51 de la noche y aún vemos mucho movimiento aquí en Ocean Drive. Este es otro ejemplo justamente de lo que les habíamos comentado hace un momento. Los restaurantes ya están cerrados, respetando obviamente la hora indicada por las autoridades, que son las 8 de la noche, pero sin embargo las personas siguen caminando y deambulando por todo la Ocean Drive. Bien, gente, son exactamente las 8 de la noche y hasta ahora no vemos que pase absolutamente nada. No vemos un despliegue policial organizando, haciendo que la gente salga de Ocean Drive. Por el contrario, todo el mundo está caminando y deambulando con toda la libertad del mundo. Y eso es justamente uno de los grandes problemas del por qué la Florida es el número 1 y bate récords diariamente de contagios del COVID-19, ¿no? Cosas como estas, las personas caminan sin ningún tipo de problema, las personas transitan como si no pasara nada. Gente, esto es increíble. Han pasado exactamente 5 minutos, son las 8:05 de la noche. Hace 5 minutos que oficialmente se inició el toque de queda acá en el distrito del entretenimiento de South Beach y no vemos ni un solo policía haciendo que la gente haga respetar el toque de queda. Los negocios sí están cerrando o cerrados algunos ya. Sí, inclusive hemos notado que hay muchísimas personas y muchísimos grupos que recién están llegando a Ocean Drive, recién a esta hora. Nosotros pensábamos realmente que debido a la situación que está viviendo Miami, las cosas iban a ser un poco más estrictas. De hecho, esta semana se dio a conocer la posibilidad de una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, mostrando resultados positivos, pero aún faltan hacerse más pruebas. Esto podría ser la luz al final del túnel que todos estamos esperando. Estamos realmente indignadísimos de que no haya sucedido absolutamente nada con respecto al toque de queda. Pero bueno, como ya lo hemos dicho antes, esto ya depende mucho de nosotros mismos y de hacer respetar la ley, del uso de la mascarilla, los toques de queda, lo que sea necesario para tratar de que esta situación pase pronto.
Finalmente nos llegaron los resultados, demoraron exactamente 4 días. Hay dos tipos de pruebas. La primera es la que es para saber si tú tienes el COVID-19 y la segunda es la de los anticuerpos. En nuestro caso nos hicimos la primera. Recibimos una llamada telefónica y bueno, en mi caso particular, la persona que me llamó me parece que le quiso dar un poco de suspenso a la noticia. Se demoró un poco para decirme realmente el resultado final. Obviamente primero nos hicieron algunas preguntas personales para confirmar la identidad, pero bueno, gracias a Dios ambos dimos negativo. Sí, gente, gracias a Dios fueron negativas las dos pruebas. Lo importante aquí es que nosotros siempre salimos con responsabilidad. Salimos a trabajar, salimos al supermercado, salimos a grabar los videos que ustedes pueden ver todos los fines de semana, pero siempre cuidándonos y cuidando a los demás. Obviamente el uso de la mascarilla, lavarse las manos constantemente y guardar su distancia son uno de los puntos muy importantes que no debemos olvidar cada vez que salimos de casa. Así que, gente, así que felices, contentos y sanitos, de verdad. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video y no se olviden que los queremos un huevo.